palabra de Dios en el Salmo 122. Salmo 122, versículo 1 y el versículo 2. El tema del mensaje es el gozo de venir o estar en la casa de Dios. El gozo de venir o estar en la casa de Dios. La palabra de Dios dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. La Nueva Traducción Viviente dice: me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y ahora aquí estamos, de pie, dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y una paráfrasis: me agrada cuando me dicen, vamos al templo cristiano, al templo de Dios, de la colonia San Benito, San Salvador. Templo de Dios, aquí nos tienes, ya llegamos a tus puertas. Amén. ¿Qué le parece la paráfrasis? Pues hicimos esta paráfrasis para ustedes. Bueno, para todos, ¿verdad? Este salmo, hermanos, poniéndonos en perspectiva, este salmo fue compuesto por David. Siempre vamos a estar ubicándonos en algunas posibilidades que diferencian si fue o no fue. Y los que hablan así muestran razones, porque este salmo está clasificado en los que se llaman los salmos graduales. Algunos dicen que tiene que ver con la ascensión, cuando van subiendo a la ciudad, y lo suscriben a los que venían del cautiverio, o lo suscriben a los mismos del pueblo de Judá o de Israel, que vienen de las diversidades regiones de acentuándose o llegando propiamente a la ciudad de Jerusalén. Quedémonos con esa segunda opinión. Desde ese punto, entonces, se suscribe que es un salmo de David. Y nosotros, cuando hemos referido el versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, lo estamos suscribiendo al sentimiento, a la expresión del salmista David, del rey David. Ahora, esta escritura bien es aplicada a los cristianos en el tiempo pasado y en el presente, porque todos los cristianos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y de reunirnos como su pueblo en la adoración racional, espiritual y edificante de la iglesia del Nuevo Testamento. Hemos tenido un lindo tiempo de canto, ¿no es cierto? Y ya en un momento les voy a mostrar la diferencia entre que estos cantos los escuchemos en casa o los escuchemos en el vehículo, a que los cantemos en la congregación. Hay una diferencia. Aunque sea una reunión de familia y en la familia estemos cantando estos cantos, pero la trascendencia que tienen estos cantos es que se están cantando como o lo está cantando el pueblo de Dios, los hermanos juntos. Y eso le da una diferencia al canto en lo particular y al canto en lo colectivo. Ahora consideremos como valiosa la invitación a venir a la casa de Dios. Observemos por un momento la actitud de David en cuanto a estar en la casa de Dios. Primero, él consideró alegremente la invitación.
Puede usted suscribirlo aún antes y aún después. Algunos sugieren que este versículo es después de haber estado en la reunión, que al salir del culto, al salir del espacio de adoración, él salió diciendo: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Y tuvieron razón con la invitación. No saben cuánto pude yo sentir la presencia de Dios. No se imaginan cómo pude yo regocijarme al ver a los que venían de la región de Galilea, de la región del Negev, de la misma región del centro de Israel o de Judá. Y cómo me alegré, cómo me regocijé cuando los vi danzando, cuando los vi adorando, cuando estaban ellos tan dedicados al espacio y al momento, comprendiendo delante de quién se encontraban o nos encontrábamos. Yo me alegré. Ahora, si lo quiere poner en tiempo antes, David, vamos a la casa de Dios. Él sintió alegría que alguien llegara y le tocara la puerta, le diera un timbrazo, le mandara un WhatsApp, le mandara un correo electrónico diciéndole: vamos a la casa de Dios, David. Si no tienes transporte, yo te llevo, yo paso por la casa porque vivo a la vuelta de tu casa. Yo me alegré con los que me decían, con los que me dijeron. Y ahora, después del culto, después de la reunión, todavía va diciendo: es que qué alegría me dio que me dijeran vamos a la casa de Dios, y de lo que me iba a perder, de lo que me iba a perder. Entonces eso tiene que ver, sí, hermanos, con la actitud de cada uno de nosotros. El ir a la casa de Dios lo hacía feliz, aunque sabía él que ningún edificio podía contener o podría contener a Dios en toda su gloria y grandeza. Él sabía exactamente el espacio donde se denominaba casa de Dios. Y él sabía cómo se originó ese espacio. Y él sabía muy bien quién es el que se ocupó para establecer ese espacio. Razones muchas tenía para identificar ese lugar como la casa de Dios. Y él sabía muy bien, como lo dije ya, no había un espacio particular para contener la presencia de Dios, y eso lo dijo Salomón más tarde cuando dedicó ya el templo. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Váyase por un momento al inicio de este lugar que David llamó casa de Dios, a la majestad del templo construido. Y eso le va a llevar a pensar que no está en lo magnífico del edificio, no está en lo magnífico de los asistentes, no está en lo magnífico de las oraciones en sí, sino que está en la idea y en la claridad de que Dios puede por selección detenerse, mirar a los congregados, bendecir a los congregados, hablarle a los congregados y salir de ese espacio y saber que aún en ese lugar donde está parado es casa de Dios, porque la presencia de Dios llena toda la tierra. Pero vemos que es valioso el concentrarse en un espacio, en un lugar que se ha edificado para la gloria de Dios y decir: yo estoy en la casa de Dios. Olvídese que nosotros nos llamamos Asamblea de Dios, Templo Cristiano, es una identidad. Pero en verdad el recinto en el que nos encontramos es casa de Dios. Y hemos venido para adorar a Dios en su casa.
Hemos venido para honrar a Dios en su casa. Hemos venido para adorar a Dios en su casa. Entonces, en la casa de Jehová, David y nosotros podemos concentrar nuestros pensamientos para que nosotros cabalmente experimentemos que estamos en la presencia de Dios y en la casa de Dios. Hemos de subordinar nuestros pensamientos. Aquellos pensamientos que no encajan con el espacio, con el lugar, con el momento. No es tiempo de seguir pensando en que no hice buen negocio ayer. No debemos de estar pensando aquí a esta hora en algo que no tenga nada que ver con mi asistencia o mi presencia en la casa de Dios. También nuestras oraciones. ¿Sabe por qué promovemos las oraciones colectivas? Porque las oraciones colectivas trascienden a la oración privada, trascienden a la oración particular. Todos debemos de tener nuestro tiempo de oración. Y cada uno puede inspirarse a orar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Y usted sabe que eso es tan valioso y lo está haciendo particularmente en su casa. O en algún otro lugar que usted haya seleccionado para ir a apartarse con Dios. Pero las oraciones entre nosotros tienen tanto valor y tanto significado. Qué hermoso es escuchar: Señor, bendice a tu pueblo. Y yo me ubico y digo: yo soy parte de este pueblo. Señor, si hay alguno que hoy está en quebranto, te pedimos que te glorifique y lo bendigas y lo saques del quebranto. Y usted dice: Señor, están orando por mí, porque este es mi estado, esta es mi condición. Vea usted entonces la diferencia de hacer una oración en casa, hacer la oración cultica, la oración en conjunto, la oración con los hermanos. Esto es muy importante, como también su adoración. David era un adorador, pero este momento de estar juntos con el pueblo era tan distinto, era tan diferente. Y yo sé que la música que nos brindan de una manera grabada o como sea, es inspiracional y nos bendice y nos ayuda, yo sé. Pero David podía experimentar el gozo al escuchar a los levitas con las trompetas, con los panderos, los otros, y poder él ver cómo el pueblo se expresaba en la alabanza y en la adoración a Dios. Era muy distinto a hacerlo en casa. Yo lo he experimentado y lo experimento. Cuando yo paso mi tiempo en oración en casa, yo desde que me levanto y voy a orar, pongo la música que tengo en cassette. Bueno, ya no hay cassette, ¿verdad? Pero para mantener el lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ahora? ¿Ah? Pero hermano, no es lo mismo estar de rodillas y querer saltar de sobre las rodillas. Y no es lo mismo estar de pie y pensar que lo voy a hacer. Sí, lo he hecho en alguna ocasión. Me paro y salto un poco. Ay, pero cuando la alabanza está en el pueblo, cuando la alabanza está siendo ministrada al pueblo, ¿quién no se entusiasma para levantar las manos, para gritar? Para decir: mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, oh Jehová. Nosotros los pentecostales tenemos esta característica, hermano. Dios no es nervioso. Grítele, cante con gozo, eleve sus manos. ¿Sabe que cuando hablamos sobre estas expresiones, usted debe de suscribirse, porque eso es valioso, eso ayuda?
En un momento, hermano Kevin dijo: levanten las manos. ¿Cuántos las levantan? Con el perdón, pero algunos le hacemos así. No dijimos bajen las manos, dijimos levanten las manos. ¿Por qué no levantamos las manos? Aleluya. Dele palmas al Señor, adore al Señor. Vea la diferencia. Vea la diferencia. David era un adorador. Podía estar allá en su recámara, podía estar allá en el valle, en el campo, podía estar allá adorando a Dios. Pero él sabía que había una diferencia entre ese espacio y el lugar que había designado como la casa de Dios, y lo que representaba para él y ellos la presencia de Dios. Entonces es un lugar para adorar con libertad, y es un lugar para recibir la palabra de Dios. Sí la podemos leer, sí la podemos escuchar a través del video, pero hay algo distinto al escucharlo en el santuario, al escucharlo en el templo, al escucharlo envuelto en el mismo sentir y en el mismo pensamiento de la iglesia, de la comunidad redimida con la sangre de Jesús. Si no estamos haciendo preguntas para que dé respuestas en el culto, esos son en los estudios bíblicos. Pero sí podemos inspirar, motivar y decir: ¿cuántos creen esta palabra? ¿Verdad que es distinto? En línea ponen dos manitas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La ponen así, ¿verdad? Así. ¿Qué estaba aplaudiendo? Pero aquí, hermano, ¿cómo es? Note usted la diferencia. Entonces yo me alegré con lo que me decía en la casa de Jehová. Entonces David se alegraba por todo eso que sucedía en la casa de Dios. Sí, hay algunas cosas que pueden suceder en el culto, pero no debe usted estacionarse en eso. Mejor de llenarse quizás de comprensión, que algo no nos salió bien, pero no era la intención que no nos saliera bien, pero no nos salió bien. Todo lo demás estuvo bien, pero el enemigo me bloqueó y voy pensando en lo que no me gustó. Y decimos: ¿cómo le pareció el culto? Ay, hermano, con lo mismo de siempre. ¿Sabe quién cambia las cosas? Es usted con su actitud, soy yo con mi actitud. Sé que podemos venir cansados, angustiados por cosas, problemas. Sí, para eso venimos a la casa de Dios, para decir: echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí, Él es mi paz. Sí, estoy aquí para fortalecerme, porque al escuchar a un hermano que está a la par mía diciendo: Señor, te doy gracias, porque yo no sabía que esto me iba a suceder, pero me has ayudado, soy victorioso, soy más que vencedor. Y como que paso a paso me está seduciendo la oración y estoy casi boca abierta. Señor, pensaba que solo a mí me estaban pasando estas cosas, pero lo que me hace falta a mí en este momento es tener la misma actitud de Él. Te está adorando en medio de esto, te está agradeciendo en medio de esto. Así que, Señor, comienzo yo también. Gracias, Señor, también conmigo lo has hecho. Y ya son dos, y de repente se oye en la congregación: gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Entonces nos animamos y nos entusiasmamos por estar en la casa de Dios. Ahora vea usted que David consideró ese espacio tan reducido como la casa de Dios.
Dice que construyó casas, pero no había un lugar donde poner el arca. Ya el arca, gracias a Dios, después de más de 20 años de indiferencia, David trasladó el arca a la ciudad. Pero no había un lugar establecido para el arca. Entonces él, en Sión, escogió un espacio y puso allí, por decirlo, una tienda de campaña con los elementos que podían figurar el tabernáculo antiguo, y ahí puso el arca. A ese lugar es que él se refiere cuando dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque la representatividad de la casa estaba en el arca del pacto. Entonces, para las 3 fiestas principales del pueblo, subían y llegaban a ese lugar. Pero un día desde la terraza está viendo David y dice: yo he construido casa, he construido palacio, pero no hay un lugar para ti. Voy a construir un templo. ¿Qué te parece, Natán, la idea? Y Natán le dice: ¿cuánto tiempo ha pasado? Y esas palabras no se habían escuchado de parte de un rey. Por eso, David, es que Dios dice que tú eres conforme a su corazón. Solamente con personas que tienen una identidad directa con Dios pueden hablar así. Están pensando en Él y no tanto en sí mismo. Porque cuando pensamos en nosotros mismos, dejamos que Dios piense en nosotros, porque no tenemos pensamientos para Él. Y qué maravilloso. Voy a hacer un templo. Dios le dice: David, no sabes cuánto me complace tu idea, tu sentir. Pero permíteme, no te quiero ofender, porque Dios no ofende, hermanos. Dios no ofende. Pero no lo vas a hacer porque has derramado mucha sangre tú. Pero lo va a hacer tu hijo. Pero David no se cruzó de brazos, dejando esto sin preparar los elementos que él creía que eran justos y correctos. Ya en su tiempo final, dijo Dios: aquí está de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Aquí está, yo he apartado esto y he apartado esto para la casa de Dios o para tu casa. Y le dijo al pueblo: si ustedes también quieren participar en la edificación del santuario del templo de Dios, también participen. Y la Biblia dice que el pueblo oyó la voz de David y participaron en ello. Ahora podemos ver en el rey David cómo ardía su corazón por la casa de Dios. Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 26:8: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 84:10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:9: por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Cuántas referencias tuvo para la casa de Dios? ¿Cuánto valía para él la casa de Dios? Hermanos, era un hombre sumamente ocupado, era el rey. Atendía asuntos como usted no tiene idea. Pero ¿de dónde sacaba tiempo para estar en la casa de Dios? Yo creo que a todos nos gustaría que
que Él se pudiera sentar y nos dijera: vengan, quieren saber que en medio de todas mis ocupaciones siempre tuve tiempo para ir a la casa de Dios. Quieren que les explique qué hacía. Y Él nos explicaría, hermano. Y nosotros vamos a comenzar a darnos cuenta que hay unas cosas que nos interrumpen o nos detienen, que no clasifican para ser interrupciones. Pero de acuerdo a la devoción, a la gratitud y a la piedad que tengamos hacia Dios, no va a haber nada que nos detenga para estar en el día del Señor en su casa. No estoy diciendo que no hayan algunas. Una enfermedad, una situación que afecta, el trabajo que usted tiene, que le hace salir de la ciudad. Porque hay empleados que no rigen sus días o sus tiempos laborales. De repente su empleador le dice el sábado en la noche: mañana va para San Miguel porque hay una cosa pendiente. El diablo volvió a hablar. Yo ya estaba para ir a la casa de Dios, pero el diablo siempre se ve. Y a veces tenemos deseo de decirle: disculpe, demonio, pero yo no le obedezco a usted. No, sea prudente, es su empleador. Pero es bonito cuando escuchamos decir: pastor, estoy contento en mi empleo, pero he orado al Señor y estoy orando para encontrar un trabajo, o que mi empleador entienda y me dé el domingo libre para estar en la casa de Dios. Eso es con algunos trabajos. Otros trabajan, digamos, en un horario más fijo, de lunes a viernes. Pero ¿cómo se levanta a las 6 de la mañana? Todos los días. El sábado no se quiere levantar, dice. Pero también el domingo no quiere levantarse. Y no vamos a ir al templo. Ay, vos no sabés cómo ha sido la semana. Bueno. Entonces lo que nos enseña aquí la Escritura es que David, antes y después, consideró la invitación a venir a la casa de Dios con gozo. No sé, hermano, si en algún momento pudo haber dicho: es que con ustedes como no tienen nada que hacer. Como a ustedes les sobra el tiempo. ¿Verdad que han oído eso? Como a ustedes les sobra el tiempo, ¿verdad? Como a ustedes no sé qué. Y bueno, y salen algunas cosas ahí que a veces no suenan muy bien. Pero de acuerdo a como usted tenga gratitud y ame a Dios, usted no esperará obstáculos, orará para no tenerlos y estar en la casa del Señor. Orará por eso. Al salir de este culto usted puede decir: Señor, ayúdame, porque yo quiero estar en tu casa. Naturalmente, hermano, que tenemos que corregir que este tiempo que estamos en el templo no debemos de verlo como el absoluto de la presencia de Dios, sino todos los días. Pero hay un momento en que somos llamados a congregarnos como creyentes, y ese es el otro punto. Omitiré el segundo. El tercero: es imperativo el congregarnos siempre. Esto fue lo expuesto por el escritor del libro de Hebreos. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vea usted, y esto no es para que lo justifiquemos, pero vea usted, todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa era la vida de los primeros cristianos. Sí,
el ambiente de desarrollo en el mundo nos llevó a que se cambiara muchas cosas laborales. Aquí estamos hablando eminentemente de un país, de una gente que vivía, trabajaba la tierra, de la agricultura. Ahora los tiempos en esto han venido cambiando y la iglesia, el creyente, ha de tener cierta forma de ajustar de tal manera que no se le prive, que no deje de pensar en el valor y en la necesidad de congregarse. Pero ya con el tiempo, caemos en el tiempo que dijo el apóstol Pablo esto, pudo observar cómo disminuía la asistencia a los lugares de reunión establecidos. Y él está enviando esta carta y les está diciendo: ustedes los que están en el culto a esta hora en el templo cristiano, no vayan a dejar de seguir haciéndolo, como algunos han dejado de hacerlo. ¿Conoce a alguien que ha dejado de hacerlo? No, voy a omitir algunas cosas, pero yo quiero tener salud espiritual en lo que estoy comentando. Solo permítame decirle que es muy importante que usted reconozca a un pastor y estar donde ese pastor ministra. Una vez me dijo una hermana, yo me quedé así un poco pasmado: yo tengo 3 pastores, hermano Orlando. Ah, de veras, le dije. Bueno, tuvo la deferencia de ponerme a mí como el primero, pero yo sé que en su corazón era el sexto. Fíjese que hasta en los funerales, hermano, en los velorios hay ese problema. Y más se siente, lo voy a decir así. He ido a la funeraria y ¿por qué? Porque ella o el que está en el ataúd era miembro de la iglesia. Entonces, sentir mi responsabilidad de estar. Pero el hijo de ella no es de la iglesia, pero creció con nosotros en la iglesia, pero ya no pertenece a esta iglesia. Ah, bueno. Entonces viene el jovencito y me dice: hermano Orlando, usted sabe, mi papá se congregaba en el templo cristiano y usted es el pastor, haga lo que usted siente hacer. Amén, gracias. Otras veces, hermano Orlando, yo sé que usted está acá porque mi papá, perdón que estoy hablando del papá, no es que las mujeres no se mueran, pero pero fíjese que está mi pastor y quiero que él predique. No hay problema. Y he llegado, ¿no?, por ética, decirle: conmigo no se preocupe, yo estoy aquí acompañándole, pero conmigo no se preocupe. No, pero quedemos claros, ¿verdad? Sí. También mi pastor, ya le dije, conmigo no se preocupe. Pero por dentro quizás ardo y lo veo injusto. Bueno, no hay problema. Lo que he logrado es quedarme ahí sentado, hermano. Y allí me he quedado. Pero digo yo, ¿este es el ideal de la Biblia, el ser creyente? No, Dios establecerá pastores. Y aquí en este lugar soy el pastor. Ahora, si me lo permite, soy el pastor de ustedes. Ahora, si usted ahí sentado, no, hermano, yo tengo 20 pastores. No hay problema, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pero eso no es bíblico.
Él está hablando acá de una conciencia, de un conocimiento que nos tenemos los unos a los otros, de que hemos desarrollado amistad, hemos desarrollado interés mutuo. Nos hemos preocupado uno por otro. Y por eso yo he escuchado, mire hermano, tantas veces oré por ella, oré por él. Un poco indignado el hermano. Y mire con lo que salió. No, pero alguien puede decir, los creyentes son libres de ir donde quieren, porque Dios está en todas partes y la iglesia es una, y usted lo ha dicho. Yo sé que la iglesia es una y respeto eso. Pero aquí el apóstol está hablando de esta comunidad, de esta coinonía que no debemos de perder, de este interés mutuo y ayudarnos unos a otros. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Dice, hagan oración ustedes por él. ¿Qué interés va a tener aquel que no nos conoce? Pero es de la iglesia del Señor, pero no nos conoce. Pero qué hermoso cuando somos conocidos y nos encontramos y nos dice, estoy orando por usted, hermano. Estamos orando por ustedes, hermano. Les amamos. Qué hermoso suena eso, ¿no es cierto? Ay, Señor, yo no sé a quién le estoy predicando. Termino con esto. Escuche lo que dice. Máxime cuando ustedes se den cuenta o estén observando y escuchando que la venida del Señor está cerca. Para los creyentes en esos días la venida del Señor estaba a la vuelta, estaba a un paso. No nos corresponde a nosotros opinar que tanto tiempo esperaron y Él no vino. Ya dijo el apóstol Pedro una razón: no ha venido porque no quiere que ninguno perezca. Por eso no ha venido. Pero que está a las puertas y hoy está más cerca que antes, ¿sí o no? Con lo que estamos escuchando en el Medio Oriente, siempre se nos enciende el foco. Una guerra, un terremoto, inundaciones, pestes. La suscribimos, ya viene el Señor. Qué bueno que concluimos que ya viene el Señor. Pero ¿qué está haciendo antes de su venida? ¿Cómo está obrando antes de su venida? ¿Qué está haciendo por sus hermanos antes de su venida? Esa es la tesis del apóstol acá. Si ustedes dicen que ya viene el Señor, alístense, alégrense, exhórtense, ayúdense unos a otros, de tal manera que todos estemos preparados y listos, porque en un abrir y cerrar de ojos el Señor aparecerá y usted y yo nos levantaremos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, reconozcamos un solo lugar, la casa de Dios, para adorar su nombre, para reconocer a nuestros hermanos, para ayudarnos mutuamente y para servirnos unos a otros. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido
a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.